noches, amigos. Es un placer estar nuevamente con ustedes en estos encuentros semanales que tenemos de la Concertación Republicana Nacional. Hoy nuevamente retomamos el contacto. Estos días han estado otros compañeros que integran nuestro grupo. Más adelante van a estar también algunos de los jóvenes participando con sus propuestas. También otros compañeros de acá del departamento de Canelones que van a ir haciendo su presentación y llevando el contacto con ustedes en lo que tiene que ver también a las necesidades del departamento. Pero hablando justamente del departamento, el Parlamento de la República, el Senado de la República esta semana, pero ya había aprobado la Cámara de Diputados, y eso hace, y lo que quería comentarle en esta primera parte del programa, hace a que se aprobó en el Parlamento y hace al departamento, porque el departamento es un departamento que tiene industria, cadenas agroexportadoras, tiene distintas regiones de producción, fruta, vino, turismo y todo lo que tiene que ver al trabajo nacional. Quizás en el departamento de Canelones encontramos todo lo que existe en un país en su conjunto. Es un pequeño país enclavado en medio de otro país. Y lo que tiene que ver al turismo, esta semana el Parlamento de la República, el Senado de la República, aprueba un proyecto de exoneraciones fiscales para contrarrestar las políticas que ha llevado adelante el gobierno argentino, ¿no? Que tiene que ver puntualmente en la alta temporada con rebajas fiscales para beneficiar justamente a los turistas que vienen al Uruguay, sobre todo los con tarjetas emitidas en el exterior, que es una de las medidas que tomó Argentina. No hay que olvidarse que el año pasado, de 3 millones de turistas que pasaron por el Uruguay, el 70% proviene de Argentina, y además rebaja en lo que tiene que ver en el impuesto a lo que se paga por las propiedades en alquiler. Son medidas, exoneraciones fiscales, renuncia fiscal que hace el gobierno en beneficio del turismo para lograr contrapesar las medidas económicas de Argentina. De todas formas, en esta discusión en el Senado entró lógicamente el tema de política económica, porque en realidad estas medidas puntuales quizás tengan un resultado muy magro, porque la política económica del Uruguay, llevada en este momento por el Poder Ejecutivo, en los últimos días, con el problema de la inflación, con el problema de planchar el dólar, con el tema de los altos costos que tiene el Uruguay, quizás se devoren esos beneficios fiscales que, con una política económica direccionada a la productividad y a lo que es la competitividad en el marco de la región, hubieran dado mejores resultados. ¿A qué me refiero? Y nosotros lo hemos comentado en los programas anteriores, todo lo que tiene que ver con la política macroeconómica y las políticas sectoriales, y sobre todo lo último que viene ocurriendo con luces de alerta para la política macroeconómica. El Uruguay no escapa a los problemas internacionales. Estados Unidos ha tomado medidas de baja de tasas de interés cero, por lo tanto permite una fácil competitividad en el mercado mundial con un dólar que está barato a nivel mundial. Nosotros en Europa hemos perdido competitividad con los mercados europeos con relación a Brasil y el propio Estados Unidos, porque justamente nosotros hemos fortalecido la moneda uruguaya en dirección de debilitar el dólar. Cuando se debilita en el mundo entero tendríamos que haber tenido políticas que vayan al revés de lo que ha hecho la política económica del gobierno. Y esto tiene que ver con el turismo, justamente, porque el turismo es una cadena agroexportadora. En realidad, el Uruguay, en parte en lo que tiene que ver con el turismo y que es uno de los grandes aportes de las cadenas exportadoras del Uruguay, no hay que olvidarse que integra las cadenas exportadoras del Uruguay, conjuntamente con las otras cadenas agroexportadoras y con la producción y exportación de tecnología, software y lo que tiene que ver también con los servicios que incluye al turismo. Lo que es la debilidad o la fortaleza del dólar tiene que ver justamente con la competitividad de las empresas que invierten en turismo, con su rentabilidad y sus costos fijos en pesos. Con el ingreso de dólares baratos o caros dependerá el costo fijo cómo aumenta o disminuye.
Y nosotros planteábamos en el Senado de la República el tema de usar la herramienta que tiene el Poder Ejecutivo y los que tiene el Poder Ejecutivo para equilibrar los desfasajes que se va creando en competitividad en la región. Si bien estas medidas puntuales nosotros las acompañamos y creemos que son medidas positivas en alta temporada, si no hay una política macroeconómica en dirección a la competitividad del Uruguay en el marco de la región, vamos a seguir afectados en el turismo y en otras cadenas. Todavía agregado el tema que se va a agregar en el verano, el tema del tránsito aéreo por el problema de Pluna, que después lo vamos a comentar algo de lo que pasó en la interpelación y algunos conceptos políticos que hacen y refieren a esto, ¿no? Pero claramente la Argentina tiene una política macroeconómica diferente a la del Uruguay desde hace mucho tiempo. Más allá de que Argentina nos está permanentemente golpeando, en realidad la medida que toma Argentina de política macroeconómica afectan al Uruguay y afectan a otros países que tengan políticas económicas diferentes. O sea, no es puntualmente una medida macroeconómica contra Uruguay, es una medida económica por la política que lleva Argentina. Argentina subsidia el combustible, subsidia la moneda a través de las detracciones o las retenciones de los productos de exportación agrícola. Muy claramente pasa por ahí su política económica. Por lo tanto, es diferente a la política macroeconómica que tiene Uruguay. Las medidas que tomó Argentina en estos últimos tiempos, de manotear de todos lados dólar, significa que Argentina lo que no quiere es sacar de las reservas internacionales, que son 46.000 millones de dólares, para hacer frente a las responsabilidades que tienen con los acreedores internacionales. Argentina tiene que pagar antes de fin de año 11.000 millones de dólares. Un pago lo van a hacer ahora y el otro fin de año. ¿Qué ventajas tuvo Argentina con eso? Y lógicamente captura muchísimos dólares, se hace de dinero para no tocar las reservas y no permite tampoco la evasión o la disparada de capitales de colocación internacional, manoteándolos y teniéndolos adentro. Por lo tanto, esa es una medida de macroeconomía que va a afectar lógicamente al Uruguay. Y creo que Uruguay tiene que mirar a hacer la contramedida en política macroeconómica. Lo otro es que Argentina tuvo la suerte y por la desgracia de Estados Unidos, la seca de Estados Unidos, que lógicamente los productos agrícolas se dispararon a la nube, sobre todo el maíz y la soja. Y Argentina, lógicamente, por su política macroeconómica de retenciones y además de una política que tiene de reserva de stock, porque Argentina no permite exportar todos los stocks, siempre hay un 20 o un 30% de stock guardado en molino como reserva estratégica de la nación. Me parece que es una excelente política agrícola. Nosotros igual nos quedamos sin maíz, sin grano, lo vendemos todo y después no tenemos de repente para engordar nuestros pollos, para hacer raciones. En ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo con las retenciones, pero sí con las reservas de stock. Entonces, Argentina tiene una reserva de stock muy importante, tenía de maíz y de soja. El maíz se fue de 160 a 170 dólares a 300 y pico de dólares. Y la soja se fue a 600. Argentina libera las reservas internacionales que tienen de exportación y con eso va a hacerse de 8.500 millones de dólares. Y lógicamente que se vuelve a fortalecer el gobierno de Kirchner y de Cristina y se vuelve a fortalecer la política macroeconómica que lleva Argentina. Y entonces afecta lógicamente a los países que tienen otra política económica como la nuestra. Lógicamente que la moneda es elemento fundamental del turista en su pasaje por el Uruguay. Si él tiene posibilidades de tener una moneda acá mucho más débil en el cambio del dólar, le va a permitir tener otro tipo de costos al venir al Uruguay. Siendo que además Uruguay es el país más caro de la región, en combustible, en electricidad, en todo. Por lo tanto, perdimos competitividad y seguimos perdiendo competitividad. Con Brasil pasa lo mismo, porque podíamos suplementar la falta de turismo argentino y en coso por la falta del puente aéreo con el turismo brasilero que se está viniendo cada día más al Uruguay, que económicamente es mucho más fuerte los que vienen al Uruguay que el turismo medio argentino, y que podría suplir parte de ese turismo que a Uruguay le falta por las medidas argentinas. Pero nosotros tomamos la política económica nuestra y las medidas que se tomaron en estos últimos tiempos desde el Banco Central van en contra de la política que lleva la presidenta brasilera y su gobierno. O sea, Dilma Rousseff tomó en los últimos meses una medida de bajar las tasas de interés al 7%, créditos productivos, al bajar las tasas de interés baja el interés del crédito productivo y baja
del costo del Estado, reducción del costo del Estado y políticas de promoción en maquinaria, en inversión, en producción, en industria blanca y en automotriz. Por lo tanto, y un crédito especial para renovar todo lo que es la maquinaria agrícola y la producción agrícola. Por lo tanto, Brasil logra de vuelta levantar su crecimiento y su competitividad en el mundo y empieza a mejorar la competitividad que estaba tendiendo a caer. Uruguay cae 11 puntos en la competitividad y marcada internacionalmente por el tema del alto costo del Estado, o sea, la deuda pública, 11.000 millones de dólares, por el problema inflacionario y el tema del atraso cambiario, que son dos cosas, porque juega la inflación en contra del bolsillo más flaco, pero además tiene atraso cambiario para un país agroexportador. Una contradicción insalvable cuando el país empieza a bajar su crecimiento del 6,5 al 3 y pico, que va a ser muy bueno en la región, pero es un crecimiento bajo para un costo altísimo del Estado. Bueno, y después por el otro lado además afecta la competitividad, la baja calidad de la educación y las medidas reguladoras que tiene el Uruguay. Siendo que tiene una herramienta poderosa para equilibrar la economía y bajar la presión fiscal a los actores nacionales, que es la reforma tributaria, haciendo escalas mucho más abajo y escalonadas según el tipo de empresa y el tamaño de la empresa con el impuesto a la renta de las empresas, para acompañar una política en la región que pueda ser equilibrada a todos los actores exportadores de cadenas, incluido la del turismo, permitiendo ir por la distribución de utilidades, que eso sí es fomentar la inversión y la productividad, y no directamente a la renuncia fiscal a grandes multinacionales que no dejan nada en el país. Acá no hay beneficios e incentivos fiscales extraordinarios para las empresas nacionales que trabajan en la zona. Y eso, lógicamente, que mirado de esta manera, en el verano estas medidas, que son muy buenas, van a ser devoradas en mucha medida por el costo de la moneda bajo y por los costos importantes que tiene el Uruguay. ¿Por qué? Porque además las empresas que están en el turismo tienen altos costos de producción y se les hace imposible incluso reducir tarifas, porque el alto peso del Estado se le incrementa sobre las tarifas. Si no, van a tener que reducir salario y reducir personal para compensar este problema. Entonces, de todas maneras, este tema es un tema clave. Hoy, ahora que se viene el verano, que tenemos dificultades con el tema Pluna, que no se sabe si se restaura el puente aéreo, no vamos a ver qué pasa con el tema de la conectividad famosa en estos días. Entonces, si bien el gobierno, por un lado, toma unas decisiones positivas, que fueron aprobadas por unanimidad en el Parlamento, por el otro lado tiene una política macroeconómica contradictoria. Subió las tasas de interés interbanco, incluso acompañada increíblemente por el director Washington Ribeiro del Partido Nacional. Increíblemente el director Washington Ribeiro, cuando el partido está en contra de planchar el dólar, vota la suba de tasa de intereses por 3 veces en el Banco. Política económica que además va en contra del modelo económico del país. Entonces, yo creo que este es un tema que hay que analizarlo. Yo creo que yo lo planteé en el Senado, lo planteamos en el Senado, para discutir este tema con el propio Poder Ejecutivo tiene una herramienta extraordinaria que es la reforma tributaria. Se comprometió histórica desde el 2004 hasta acá, y nosotros lo tenemos claro que es así, que el impuesto a la renta era un impuesto global. Después se aplicó dual, ¿no?, a la renta personal, y además se le agregó el IAF a los jubilados, que nosotros estamos proponiendo eliminarlo. Lo mismo que el impuesto a los alquileres, eliminarlo. Acá el problema de la carga fiscal es porque el gobierno sigue con una renuncia fiscal brutal a favor de multinacionales que no dejan nada en el país. Dejan 500 puestos de trabajo y se llevan 1.000 millones de dólares para afuera por año. Entonces, y no dejan nada de impuestos en el Uruguay. Entonces, esa renuncia fiscal, un modelo liberal o neoliberal de este gobierno, que marca una política mucho más fuerte en el sentido del consenso de Washington, o sea, lo que es neoliberalismo, por decir así, por eso el consenso de Washington, una línea económica mucho más a favor del consenso de Washington, que además fue lo que destruyó América Latina en otros tiempos y que ha complicado la política económica de Europa y el mundo entero. So happy together. If I
I should call you up, invest the time, and you say you belong to me. I lose my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can see you loving nobody but you for all my love. When you're with me, the skies will be blue for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for... En el mundo de las herramientas con potencia, herramientas de verdad, las auténticas, las reales, las que te permiten realizar el trabajo, precisión y versatilidad. Eso es Barraca Las Piedras. Barraca Las Piedras, el mejor servicio postventa. Ahora podrás cortar, lijar, rasquetear, pintar, soldar, en cualquier lugar, en cualquier trabajo. Todo esto está en Barraca Las Piedras, Avenida General Flores y Torres García. Septiembre, mes de la primavera. En Pollerías Don Pluma tenemos grandes ofertas para vos. Milanesas, 129 pesos el kilo. Pollo arrollado de verduras, más Pepsi de litro y cuarto, 199 pesos. Ingresá a nuestro Facebook, hacé clic en me gusta y participá de un viaje a Buenos Aires para 2 personas con estadía. Y si lo compartís con tus amigos, tenés chances dobles. Pollerías Don Pluma. Bueno, amigos, en esta segunda parte habíamos estado tocando este tema que hace a una de las principales cadenas exportadoras de Uruguay, como es el turismo y de los servicios, que también es muy importante para el departamento de Canelones y toda la región y el Uruguay, ingresos extraordinarios el Uruguay tuvo el año pasado. Y eso es de alta preocupación para que se vaya haciendo una propuesta claramente a través de la reforma tributaria, de realmente tomar una política macroeconómica que beneficie a las empresas nacionales. En este momento que el Uruguay empieza a tener un crecimiento no extraordinario como el que teníamos del 6 y pico %, y que va a ser un muy bueno para la región, pero ya estamos en un 3 y pico con altos costos del Estado. Y yo digo, claramente aquí hay costos del Estado que han sido incrementados, lógicamente, por el amiguismo político, por los malos negocios del Estado. Otro tema que el gobierno no ha distribuido la riqueza porque la ha distribuido desigualmente, favoreciendo de repente sectores que no tenía que favorecer. Hay una alta recaudación y, sin embargo, los de menores ingresos, incluso los jubilados, están bancando la fiesta de los que podrían poner mucho más, y aquel cuento de que el que pague más o el que tiene más pague más, acá no se ha dado. Y yo creo que ese es uno de los temas que hay que revisar en política, sobre todo en política tributaria, para después no tener que pasar zozobras o que se nos venga por encima una crisis económica por el alto costo del Estado y la falta de competitividad en los mercados internacionales. Porque además el Uruguay sigue viviendo de sus cadenas agroexportadoras, todavía más del 70% sigue siendo de las cadenas, el ingreso de divisa, ¿no?, de cadenas agroexportadoras, y más del 70% de la mano de obra es agroindustrial. Por lo tanto, un país como el nuestro corre el riesgo que por cada punto económico de desfasaje en sus cadenas exportadoras crezca la desocupación o bajen los salarios, y que eso no es deseable para la clase trabajadora ni para tampoco las empresas nacionales que están apostando al crecimiento económico y a su desarrollo con inversiones de tecnologías muy importantes. Y el otro tema que tiene que ver con esto, lógicamente, porque enganchamos el tema económico con el turismo, y este es un tema económico. El Uruguay, todo el pueblo uruguayo va a tener que pagar el negocio nefasto que hizo el gobierno, y sobre todo estos últimos tiempos, todo este negocio final que comienza al final del gobierno de Tabaré Vázquez y sigue con el gobierno de Mújica, con el tema de Pluna. Pero lo que pasó realmente, y ustedes ya de eso hemos hablado y tienen conocimiento, lo que pasó en la interpelación esta semana fue lamentable, ¿no?
lamentable y una falta de respeto al Parlamento Nacional, ¿no? Porque el Frente tenía una moción que desde las 9 de la noche, después de largas horas de debate en una dirección, tenía una moción de propuesta hacia el gobierno de comprar el boleto de reserva de Pluna, evitando que el real garante que estaba atrás de todo este manejo pagara los 13 millones y medio de dólares de garantía, porque en realidad la garantía que supuestamente había de la empresa de seguro argentinos era una garantía trucha, no alcanzaba ni a la mitad del aval bancario que dio el presidente del Banco República, prácticamente que lo dio a sola firma, porque recién a la semana siguiente el presidente del Banco República logró el apoyo en el directorio del banco para votar. Habrá que hacer investigaciones internas, porque ¿qué pasó con la información de análisis financiero y de lavado de dinero, de la unidad de lavado de dinero del Banco República? ¿Qué pasó con los oficiales de cumplimiento cuando esta operación era calificada como grado 4? Por lo tanto, era una operación sospechosa que tenía que ser informada a la central de riesgo del Banco Central, a la unidad de información financiera del Banco Central. No llegó tal información, se investiga eso en el Banco República. ¿Cómo es que no se chequeó la procedencia de los dineros y las cuentas? Cualquiera que vaya a mover $10.000 hoy, por la ley de lavado de activos y el crimen organizado, tiene que declarar la procedencia de los fondos. O cualquiera que va a abrir una cuenta en el Banco República, o una empresa que se viene a instalar en Uruguay, una empresa nacional, lleva un largo trámite para abrir, conseguir aval, garantías, para generar cuentas para crédito o lo que sea, depósito y compra. Lamentablemente el presidente del Banco República se amparó en el secreto bancario, equivocadamente o tratando de proteger una decisión que tomó fuera de las potestades como presidente del Banco de la República. Esa moción de compra del bono de remate, o sea, de lo que fue esos 13 millones y medio de dólares del préstamo de aval bancario para la reserva en el remate, realmente esa propuesta para comprar es para salvar justamente el presidente del Banco República y para salvar realmente el que estaba atrás de esto, porque sin lugar a duda que el presidente del Banco República corrió el riesgo de darle a alguien un aval bancario con una garantía trucha, que además prohibida por la ley, porque ninguna empresa aseguradora puede actuar en el Uruguay si no está registrada, y esta no estaba registrada. Pero además tiene 7 millones de dólares, la mitad de garantías es lo que puede dar. Lógicamente que atrás estaba el empresario López Mena, que le habían pedido lógicamente una mano. Esto, si no, la comida con López Mena no tiene sentido, ni tampoco tiene sentido todo lo que sucedió tan oscuro en esta maniobra. Pero acá hay que hacer, yo creo que valoraciones políticas, ¿no? Aquí hay responsables directos de este tema. Acá hay responsables del ex ministro de Economía, Danilo Astori, hoy que actual vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea General, que no se dignó contestar a las preguntas o a las insinuaciones que se le hicieron desde la oposición en este tema. El presidente Tabaré Vázquez, que respaldó esto, que ahora dice, bueno, se equivocó, dice él, pero en realidad es el que respaldó esto. Ya tuvo un equipo de negociadores que estuvo en el negocio anterior de Pluna, pero además a todo el equipo que hoy está comprometido con este remate y este negocio. Llámese ministro Pintado, llámese el ministro Lorenzo y el presidente del Banco República. En política existe una ética que es la ética de la responsabilidad política de cada ciudadano que asume la representación de la ciudadanía cuando le toca un cargo de gobierno. No hay que olvidarse que las empresas del Estado son del pueblo todo, por algo son empresas del Estado, somos nosotros, todos nosotros los que pagamos impuestos, los que votamos, los que decidimos, somos los dueños del Estado. No se pueden tomar las empresas del Estado como propias y hacer negocio con las empresas del Estado en los boliches de la esquina. Eso es una falta de ética, eso es corrupción. Lisa y llanamente es corrupción, porque no, la corrupción en política no pasa solo por meter la mano a la lata, robar o coimear. La corrupción en política es faltar a la ética política, la responsabilidad que tiene cada ciudadano en el accionar de gobierno. Cualquier cargo que uno tiene que asumir, sea del legislativo, sea judicial o sea del Poder Ejecutivo, está representando a toda una ciudadanía y tiene la responsabilidad de representar a la ciudadanía.
uno pasa a ser un servidor público a partir de que está en un cargo público de cualquier envergadura, de cualquier nivel, para todos los niveles, mandos medios, mandos altos, mandos bajos. Y eso tiene una ética que es la ética de la responsabilidad política, que violada esa ética es claramente corrupción política. El amiguismo es corrupción política, la repartija de cargo con amigos es corrupción política, no poner a los mejores para poner a los amigos en los cargos es corrupción política, falta de ética política, es una falta de ética política. Y manejar las empresas del Estado como que fueran propias, y hacer negocios, más allá de que no se llevaran un peso, pero agujerear a la ciudadanía, porque en definitiva estos 400 y pico de millones de dólares, más las deudas de ANCAP, más las deudas que van a venir por remates o reclamos judiciales hacia Pluna, el aval, si es que el gobierno compra hoy el boleto de reserva bancario que dio el Banco República, la deuda de los 30 millones de ANCAP, los otros 17 millones de dólares prestados por el Banco República sin garantías, todo eso lo vamos a pagar nosotros con los impuestos, ¿no? Y por eso después nos suben las jubilaciones, o vienen descuentos en las liquidaciones de las jubilaciones, extraordinarios a las jubilaciones chicas que no tendrían que ser, o se mantiene el IAT en las jubilaciones cuando estaba propuesto que no se pusiera nunca, o se mete el impuesto a los alquileres, cosa que tampoco se debería de hacer, y lógicamente, ¿para qué? Para financiar ¿qué? Agujeros por mala administración. Entonces, este tema de Pluna es un tema que deja un sabor amargo a toda la ciudadanía, pero que la ciudadanía tiene que tener que tomar en cuenta que si se castigó a los partidos tradicionales o castigamos a los partidos tradicionales por su manera de hacer las cosas, y la verdad que muchas hicieron muy mal, en este sentido la hicieron muy mal, es bueno que hoy le pongamos la lupa al partido de gobierno que generó una gran esperanza en el 2004 de todos los ciudadanos uruguayos, los que lo votaron y los que no lo votaron, porque los que no lo votaron también tenían expectativa de como una cosa novedosa y con un posible programa muy cercano a aquel programa de Wilson Ferreira Aldunate, Nuestro Compromiso con Usted, podía generar en el país un cambio extraordinario en el marco de la sociedad. Pero la sociedad sigue teniendo una cantidad de pobres, seguimos repartiendo la riqueza mal, a pesar de que el Uruguay le ha ido extraordinariamente bien y que el Estado recauda como nunca y el Banco de Previsión recauda como nunca. El 80% de la riqueza que se ingresa al Uruguay ingresa el 20% o 25% de las familias y de las empresas, y el 75% del resto de la ciudadanía está recibiendo solo un 25% o un 20%. Eso es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo cuando uno habla, por ejemplo, de incentivos fiscales, de políticas que tienen que ver con el turismo, con la empresa nacional, con los salarios, con los trabajadores, con la educación, o con la policía o con los soldados mal pagos, policías mal pagos, maestros mal pagos, a pesar de los miles y miles de millones de dólares que están en el presupuesto nacional. Entonces, ¿por dónde se va la plata? Se va, por ejemplo, 170 millones de dólares del presupuesto se va a cargos extraordinarios de particular confianza de los amigos de cada sector del frente. Ese es un aparato que se montó en el Estado brutal de comisarios políticos que ganan fortunas y que en este último periodo, ahora en este gobierno, en el presupuesto y rendición de cuenta pasado, se votaron 100 y pico millones de dólares para eso. Esos 100 y pico millones de dólares podían haber servido lisa y llanamente para sumar a la rebaja del IVA generalizada y no rebajar solo el IVA por las tarjetas y dejar afuera todo el resto de la población, porque el compromiso fue bajar el IVA. Hay 870 millones de dólares de renuncia fiscal, 400 y pico se van en multinacionales. Había un compromiso de 200.000 hectáreas para colonización para la mitad de los productores de la cuenca lecheras del Uruguay son básicamente pequeños y arrendatarios, para salvar con 100 y pico de mil hectáreas la posibilidad de la presión de las rentas agrícolas muy pesadas, de desplazamiento de esos productores lecheros. Ahí había una fortuna en renuncia fiscal para poder ayudar a esa gente. Bueno, yo creo que esos son los temas que hay que mirar, ¿no?
el discurso que hizo la izquierda y que la gente apostó fuertemente, o que apostamos todos fuertemente, y lo que hoy está realizando. En realidad, lo que llevó adelante, a partir de la mitad en adelante del gobierno de Tabaré Vázquez, lo que está llevando adelante Mujica. Por lo tanto, digo, es una reflexión que hace a todo esto que hoy vemos con el negocio de Pluna, con el turismo, con las exportaciones y con el día a día de cada ciudadano y el bolsillo de cada ciudadano del Uruguay, que tiene que pelearla día a día en la calle y que ve que el Estado recauda mucho, que hay mucho impuesto, y ustedes lo ven en el municipio de acá, el costo enorme que tiene este municipio y la cantidad de impuestos. Entonces, eso hay que mirar para ir hacia adelante pensando qué debemos de hacer entre todos con el Uruguay y qué proyecto de país debemos de llevar adelante entre todos los uruguayos. Así que hasta la próxima jornada, al próximo encuentro, la próxima semana, que estaremos con otros temas. Les mando un abrazo a todos los amigos que nos ven del departamento.